Hola, bueno, Eliana, gracias por ofrecernos esta entrevista. Vas a dar un taller en Ápice en junio y queríamos hacerte unas preguntas para que pudieras pues compartirlas con las personas que puedan estar interesadas en este taller. Nos gustaría empezar a preguntarte, ¿qué nos contarías de ti? ¿Qué es para ti la psicoterapia? Ya, bueno, primero gracias, ¿no? Y estoy entusiasmada con compartir con ustedes un tema que me apasiona, un tema con el que trabajo ya casi 25 años. Y esa pregunta que me haces es justo mi pasión. Es decir, la pasión es qué es la psicoterapia. La psicoterapia para mí ha sido un camino, todavía no podría definirla. Ha sido un camino de encuentro con otras personas, ha sido un camino de espejo con otras personas y por lo tanto de muchísimos interrogantes personales. Ha sido un camino de exigencia técnica, de exigencia en seriedad profesional, pero también de exigencia en seriedad humana. Entonces, ¿cómo veo yo la psicoterapia? Como la vida, o sea, el arte. Es el arte de vivir, es el arte de encontrarte con otro, con la salvedad que es una responsabilidad enorme porque en el fondo, en la relación psicoterapéutica, de alguna manera alguien espera algo de ti. Entonces, creo que el arte de saber que alguien espera algo de ti imprime una responsabilidad muy intensa, que es la que nos hace apasionarnos más todavía, porque entonces es un tema que no termina nunca, siempre cada persona implica una exigencia adicional de aprendizaje, ¿no? Entonces es una enorme didáctica en la vida la psicoterapia. Ujú. Ujú, Y un poco, Eliana, ¿nos puedes contar un poco de ti en relación a la psicoterapia? Nos acabas de hacer una foto con la que yo me identifico en algunas cosas y otras a lo mejor están aún por llegar, de cuál es tu relación, ¿no? con la psicoterapia. Pero un poco, ¿cuál ha sido tu camino o cómo te acercas ujú. cómo empiezas? Al mundo este. Y, Ujú. y- Bueno, fíjate, empieza como toda persona, yo digo que soy un poco un salmón. Eso quiere decir que de alguna manera siempre pensé un poco contracorriente de jovencita, ¿no? Ujú, Entonces empieza con un afán político de izquierda muy alto, en donde trabajo con indígenas, conozco la teología de la liberación, entonces te puedes imaginar todo el mundo que se me abre. Y entonces yo creo que ahí me vinculo con la idea de la psicoterapia, creo que ahí ujú, es mi inicio. Pero como evidentemente soy muy joven, me equivoco y entonces estudio derecho pensando que era mi camino, la justicia, más que el encuentro con el otro. Porque pensaba eso, que la justicia era el encuentro con el otro, el encuentro con una sociedad más justa, más humana, etcétera. Y claro, evidentemente mi decepción es enorme y después de eso viajo a España, tengo una posibilidad de hacer una maestría en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y empiezo a conocer lo que es el mundo de la psicoterapia. Ahí se me abre el mundo de la psicoterapia, termino la maestría y evidentemente vuelvo a empezar psicología en mi país. ujú. Y a partir de entonces, desde los 26 años, ya no paro, ¿no? Es decir, ese es el camino en el que me doy cuenta que esos afanes de justicia, esos afanes de encuentro con una mejor humanidad, tienen que realizarse en un oficio, tienen que tener un sustento en la vida diaria y yo creo que la psicoterapia es un gran sustento, una gran labor, un buen oficio. Ujú. Entonces, encuentro todo el sentido en el fondo de esta rebeldía interna de ir a contracorriente. Ya no es contracorriente, ahora me dejo llevar por la corriente, que es la corriente de la ayuda, ¿no? Ujú. Un poco ese es mi camino. ¿Y qué nos podrías explicar acerca del título de este taller? El taller se titula Vinculados cuando las relaciones duelen. ¿Qué significa el título? Bueno, vinculados porque fíjate, yo, sobre todo por sentido, por el sentido de los significantes y los significados, yo intento dividir o intento que la gente provocar en la gente una reflexión sobre la diferencia entre la relación y el vínculo, ¿sí?
a mí me gusta hacer esa diferencia porque me parece que la relación también es con cosas, ¿no? Es decir, nos podemos relacionar con una profesión, con nuestra casa, con el auto, pero el vínculo ya implica una carga muchísimo más intensa, más creo yo, y por eso hago la diferencia, más de dos, ¿sí? Es decir, de dos individuos, de dos personas. Yo lo hago esta distinción básicamente por un tema didáctico de comprensión más que terminológico y básicamente de sintaxis pura. Y entonces, cuando digo vinculados, estoy hablando con este dos grande al final de la palabra, ¿verdad? Vinculados. El dos, ese es un número que significa la relación, el vínculo de pareja. Ese es el que sí nos lleva a la relación de dos, ¿sí? No de un uno con una cosa, sino de un uno con otro uno, ¿sí? Y como me he tomado prestado de Alain Badiou, que es un francés, un filósofo, me he tomado prestada él hace la expresión, la escena del dos. Yo creo que es sumamente correcto el concepto. Es decir, la escena del dos quiere decir donde se encuentra un uno con otro uno. Por eso es el nombre vinculados, ¿sí? Porque ese dos de alguna manera nos expresa lo que vamos a hablar en el taller. Y las relaciones duelen, los vínculos no duelen. Esa es la diferencia que quiero reflexionar. No tanto porque yo tenga la respuesta, porque evidentemente ya se pueden imaginar que quienes hemos trabajado con parejas y quienes hemos trabajado en el tema del amor, lo que menos tenemos es el título de expertos, porque el amor es un tema tan complejo que la experticia cae por sí misma como concepto, ¿no? Pero un poco las relaciones creo que sí duelen. Los vínculos, me queda la duda, los vínculos creo que no duelen, edifican, que es diferente. Justo cuando lo estás diciendo, a mí me va a salir una reflexión, pero cuando has dicho que el contenido del taller va también un poco de la reflexión. Y bueno, vamos, que esto es para conocernos y dar a conocer, no para entrar ya en el taller, pero un poco el contenido del taller nos lo podrías dibujar un poco. ¿Cuál sería el contenido dentro de la reflexión sobre el dolor de las relaciones? Ya, a mí por lo menos yo entiendo así un taller, ¿no? Yo entiendo que el taller y comunicarnos con otros profesionales o con personas que están interesadas en el tema, sobre un tema que vivimos todos, es decir, un tema existencial como es el amor, los vínculos, los miedos, los dolores, los deseos de permanencia, los dolores propios de la pérdida, etcétera. Como todo taller, creo yo que es la construcción de las experiencias recíprocas, ¿no? Entonces, yo lo he planteado como suelo plantear mis talleres, es decir, provocar un poco la reflexión que yo puedo ofrecer básicamente porque he trabajado 25 años con parejas, ¿no? Es decir, en 25 años se pueden imaginar que he visto mucho, he experienciado muchísimas cosas y entonces de alguna manera tengo muchas preguntas picantes o sugerentes que me gustaría reflexionar con ustedes, básicamente para ponerlo en la existencia. Es decir, yo creo que hablar del amor, de la terapia de pareja, etcétera, si no se hace una reflexión previa de qué siento yo, de qué creo, de cuál es mi experiencia, se puede teorizar muchísimo, ¿no? Y creo que empecé diciendo que la psicoterapia es el arte de la vida, no es la teoría de la vida, ¿no? Entonces, el taller está diseñado primero para hacer temas de reflexión conjunta, es decir, grupal. Ahí vamos a conversar un poco de qué es el amor, cómo vemos los vínculos, qué es esto del miedo a la pérdida, qué es esto de la pérdida, qué es esto del deseo, el placer, hasta dónde me duele, qué es el dolor, etcétera. Lo vamos a reflexionar existencialmente, eso quiere decir con nuestras propias experiencias. Y evidentemente luego sí es momento de aterrizarlo en la relación terapéutica, es decir, ya en lo que significa la rigurosidad de una técnica o la rigurosidad de un método, en donde sí es aceptable el ser experto. Es decir, uno puede ser experto en manejar una técnica. Lo que sí no puede ser es experto en la psicoterapia, ¿no? Es bien diferente, pero la técnica quiero compartirla porque se pueden imaginar que después de 25 años he visto mucho y por lo tanto me atrevo a compartir técnicas que he visto que tienen un grado de
no sé cómo decir la palabra, pero digamos que la más justa sería un grado de eficiencia para que las personas miren desde otra dimensión o desde otra perspectiva lo que es su vínculo de pareja. Y estaba pensando, quizá antes lo has respondido al inicio, pero ¿hay algo que deberíamos saber acerca de las relaciones o los vínculos? Bueno, sí, es decir, algo que saber, seguramente todo lo van a saber, es decir, los vínculos y las relaciones es algo que con lo que nacemos, es decir, fíjate, es la característica más innegable del ser humano, es decir, nacemos vinculados, nacemos desde el momento que desde fisiológicamente, biológicamente, todo lo que significa el vínculo de las células, el vínculo de dos personas, el vínculo de la nutrición con el cuerpo de la madre, el vínculo después cuando aprendemos a respirar el aire ya sin el vínculo fisiológico de la madre, que nos vinculamos con el mundo, es decir, nacemos vinculados. Entonces, ¿qué tendrían que saber? Nada. Lo que saben, lo que hemos vivido, eso es, ¿no? Yo creo que toda persona que ya trabaja con otra persona tiene una sabiduría altísima de lo que es el vínculo. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que los psicoterapeutas tenemos que ser provocadores, y yo lo que quiero es provocarles que piensen un poquito más, nada más. Seguro que lo vamos a encontrar juntos, ¿no? Y Eliana, ¿y cuándo y por qué duelen las relaciones? Duelen las relaciones siempre, siempre, porque toda relación tiene yo siempre digo a las parejas, cuando tú tomas una moneda, claro que nos gusta tomar el lado más bonito de la moneda, pero existencialmente el lado de la moneda siempre tiene dos lados, es decir, por un lado hay una felicidad, una alegría, una dicha no quiero usar, pero digamos que una alegría, placer, bienestar, lo que se llama autobienestar, es decir, autorrealización, todos esos fenómenos que dentro de la psicología se han sido tan estudiados, ¿no es cierto? Por un lado el amor provee eso, pero por el otro lado también viene con lo que viene generalmente lo valioso, es decir, cuando tenemos algo muy valioso, humanamente solemos conectarnos con el temor a perder lo valioso. Así somos las personas, así somos transgeneracionalmente y transculturalmente, es decir, aquello valioso nos asusta perder. Entonces, ese miedo a la pérdida es el que va a generar muchísimas defensas, muchísimos juegos, que hasta llegan a juegos patológicos. Ahí es donde nos perdemos, fíjate, de la riqueza del amor. Ahí es donde empezamos a manejar más el interés personal, que es algo que complica muchísimo la relación de pareja, muchísimo. Entonces yo creo que ahí empieza, cuando el interés personal empieza a ser más fuerte que esa escena del 2 de la que vamos a hablar al principio del taller. Porque, Eliana, entonces, las relaciones y vínculos de hoy, ¿de qué manera tú los ves conectados con las experiencias pasadas? Bueno, es un poco cómo funciona nuestra memoria afectiva, ¿no es cierto? Siempre y cuando no perdamos de vista que estamos hablando del amor en una dimensión, ¿sí? Yo espero que en el taller nos atrevamos todos juntos a irnos a una dimensión un poco más profunda, ¿sí? Porque es un tema muy importante. Pero si pongo el contexto de tu pregunta en un contexto de que las relaciones de alguna manera duelen, ¿sí? Es decir, que hay un riesgo de pérdida, un riesgo de dolor, etcétera, evidentemente la memoria juega un papel enorme, ¿no? Es decir, yo siempre digo a las parejas, somos narraciones biográficas, y entonces meter la nariz en la narración biográfica es bueno, porque a veces encontramos justo exactamente de lo que tenemos que soltar, no lo que tenemos que trabajar, no lo que tenemos que analizar, lo que tenemos que soltar. Es decir, lo que en tu momento actual tiene que ser el mayor esfuerzo. Es decir, hay que soltar el pasado porque ya no está.
Y el problema del pasado es que cuando no lo soltamos, se convierte en un tropiezo en el ahora, y no solo en el ahora, se convierte en una mochila para el futuro, y eso ya es responsabilidad personal. Y todos tenemos la capacidad de ir por el pasado y soltarlo, todos, todos. A menos de que hay alguna ganancia o hay algún dolor o un vínculo emocional demasiado intenso, ¿no? Que también hay que chequearlo. Pero dentro del contexto de que existen pérdidas y de que el amor sería una cuestión de alguna manera de satisfacción personal con la que estoy muy ajena en mi comprensión de entender así, pero sí, se puede ver que el pasado impacta muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Pues Uh-huh. el conflicto y el dolor en las relaciones, su significado está muy relacionado para ti con la pérdida en el contexto de esa persona, ¿no? De una persona, pero hablamos de dos, ¿no? Uh-huh, Entonces, uh-huh. ¿qué significado tiene el conflicto y el dolor en la relación de dos? Ajá. Ya, la escena, justo eso es la escena del 2, ¿no? La pérdida, vuelvo a decir, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que trae el amor, fíjate, una de las, yo llamo a la relación de pareja la didáctica, justo por eso, ¿no? Porque es una escena del 2 en donde tenemos que aprender. Lo que tú me acabas de decir es exactamente, es una experiencia que seguramente tienes de que la escena del 2 implica 2, no implica 1. Y que por lo tanto las pérdidas van a ser cruzadas y los miedos a la pérdida van a ser cruzados y que por lo tanto el uno va a depender del otro y entonces en esa escena del 2 juega muchísimo cómo pueda manejar esa pareja no solo su propia historia, no solo su propia narración biográfica, sino también cómo se quiere ver, cómo se identifica, cuál es la mejor versión que puede ser para el otro. Entonces, cuando empieza esta interrogante, las pérdidas se manejan de otra manera. Fíjate, cuando la pareja encuentra otra cosmovisión, es decir, no desde la satisfacción personal, es decir, tú tienes que ser algo que me llene, o peor, desde ese concepto, digo yo, casi de entretenimiento, que a mí me duele tanto, ¿no? Entretenimiento quiere decir me tienes que entretener en la vida, es decir, me tienes que tener feliz, ¿no? Como un canal de televisión, y entonces cuando me caes mal, cambio de canal o me cambio de programa, y entonces te estoy tratando como cosa, es decir, como mi objeto, tal vez mi objeto bonito, tal vez mi objeto predilecto, pero un objeto al final. Entonces fíjate que el tema del dolor y de la pérdida, si es que nos vemos como cosas y como objetos, es imposible que no ocurra, imposible. Este es un mente objetivizada o cosificada. Ahí va a haber muchísimo dolor, muchísimo. Pero gracias a Dios las personas sabemos que no somos objetos ni cosas, ¿no? Entonces nos vamos a rebelar frente a eso y esa es la maravillosa didáctica a la que me refiero. Y en las relaciones, si lo llevamos a las relaciones de pareja, los divorcios, las separaciones, ¿qué significan? ¿Qué significado tienen en el contexto de todo esto que estás hablando y qué implicaciones tienen? Ya, bueno, las implicaciones pueden ser desde en un rango muy amplio, ¿no? Yo no me gusta generalizar, pero de alguna manera voy a pincelar lo que creo, ¿sí? A ver, yo creo que, fíjate, cuando yo he trabajado muchos años, mucho tiempo con gente en duelo y gente que está a punto de morir, ¿no? Lo sigo haciendo, de hecho, y entonces lo primero que le preguntas, o lo primero que la gente te dice antes de morir es qué importantes son los vínculos en la vida, es decir, es lo único que te llevas, es lo único es lo único importante, ¿no? Todos antes de morir sabemos que lo único importante o que lo más importante fueron los vínculos. Pero fíjate que justamente con los vínculos es donde menos esfuerzo ponemos para reflexionar, para entender, o mejor, para aprender habilidades para enfrentar eso. Vamos a la universidad, vamos por un éxito profesional, por una habilidad extremas para la técnica, porque eso es lo que nos dicen. Eso es lo que parece que nos hace mejores y peores en el mundo y nos hace competir entre nosotros, etc. Pero fíjate que en la relación de pareja se cae todo eso de golpe.
Es decir, ese castillo de barajas de naipes que nos están diciendo que existe, no existe en la relación de pareja. Se cae todo, es decir, no tienes que competir conmigo, tienes que colaborar conmigo. No quiero que me escuches, quiero que me comprendas. Es decir, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Y ahí es donde yo entiendo que las habilidades eh, impulsadas desde la sociedad no están educados desde la cultura, no estamos abiertos a reflexionar sobre eso, es que yo creo que el divorcio es una proyección de una sociedad que ya no sabe cómo vincularse, que teme muchísimo el vínculo, ¿no? Que teme muchísimo el compromiso, que teme muchísimo el tiempo. Es decir, eso, estamos en una sociedad de entretenimiento en donde todo es genial mientras me causa placer. Entonces, imagínate el amor, qué cabida va a tener ahí, ¿no? Entonces creo que el divorcio es parte de eso. Y también creo que es muy fuerte lo que voy a decir, pero yo lo creo profundamente. Creo que el vínculo de pareja es la gran escuela emocional para la nueva generación de confiar en los demás. Es decir, estamos hablando de la palabra más fuerte y más grande que tenemos, que es la confianza. Si rompemos la confianza, rompemos el sentido de comunidad. Y si ves nuestras sociedades, el impacto del divorcio, el impacto de los vínculos, como decía el filósofo que hablaba Simon Boyman, claro, el impacto de una sociedad líquida es el impacto de vínculos líquidos y el impacto de vínculos líquidos son comunidades líquidas. Y Dios mío, esto sí que hay que reflexionarlo porque estamos topando, como dije, uno de los temas más importantes que la gente antes de morir se da cuenta y no tenemos que esperar hasta morirnos para empezar a trabajar sobre el tema. Entonces, el divorcio y el problema que genera es más grave de lo que pensamos, ¿eh? Es muchísimo más grave, muchísimo más profundo de lo que pensamos. Entonces, ¿cómo podríamos aprender a vincularnos o a crear vínculos más sanos? En principio, bueno, de dos, estamos hablando de dos, pero has dicho la importancia, ¿no? Ese vínculo para aprender a vincularnos con la sociedad, con los demás, con todo, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a generar vínculos Ujú. sanos, a vincularnos de forma sana? Ya, yo creo que más que aprender se necesita recordar. Es decir, porque creamos vínculos sanos cuando éramos pequeñitos. Es decir, el vínculo que tenemos con quien nos cuida, con quien nos ama, nos despierta a un vínculo totalmente sano, ¿sí? Y ahí me dirán muchos psicólogos evolucionistas, bueno, no tanto, porque los niños son exigentes, demandantes, etcétera. Bueno, ahí empieza la didáctica, porque ahí la madre empieza a decir, si te doy mucha atención, ya me doy cuenta que empiezas a tener control sobre mí. Me explico, es decir, el amor, me pregunto, que me lleva a este tema que yo espero, ese sí que espero reflexionarlo mucho con ustedes, y es que el amor no existe como tal, el amor se construye, es decir, como la vida como tal es un gerundio existencial, es decir, tú no eres algo, tú eres un ser siendo, siempre estás siendo, siempre soltando un pasado para seguir adelante. Y el amor es igualito, como la vida, como la existencia. Es decir, el amor, digo yo, se aprende a amar amando. Entonces, ¿cómo hacemos relaciones sanas? Cuando vamos siendo y cuando vamos amando y vamos permitiendo que eso ocurra sin tratar de retener y sin tratar de cosificar o volverle un objeto que me entretenga en la vida, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera, pero cada quien va a tener que encontrar la suya, que eso es lo genial en el amor, ¿no? Que es tan singular, tan particular y tan tuyo, que va a ser una historia inédita totalmente tuya, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso de los vínculos personales, ¿no? Uh-huh. Y Eliana, para ir cerrando, ¿qué es lo que las personas que participemos en el taller nos vamos a llevar? Así como resumen. Uh-huh.
Sí, sí, fíjate, yo siempre que escribo o planifico un taller pongo el acápite de objetivos terminales y siempre me quedo varada en ese momento, porque en el fondo estoy jugando con el futuro y entonces al jugar con el futuro me siento un poco ingenua, ¿no? Pero, pero si juego un poco con el futuro y me puedo imaginar algo, yo diría como objetivo terminal, ustedes van a pensar un poco más, es decir, van a reflexionar un poco más lo que tienen en sus propias vidas y lo que pueden de alguna manera propiciar en otros con respecto a sus vínculos ya como terapeutas. Y lo que sí me comprometo y espero hacerlo de una manera eficiente y honesta es que conozcan por lo menos 3 o 4 técnicas que les permitan de alguna manera a ustedes en su propia vida y evidentemente con sus pacientes o con sus consultantes, como ustedes les denominen, que les permitan eso, abrir un espacio de reflexión. Al fin y al cabo, no sé qué ustedes piensen al respecto, pero al fin y al cabo esta vida es pura atención, ¿no? Hay que estar atentos. Y cada quien va a tener la atención que tenga que tener y cada quien va a hacer la vida como inéditamente pueda hacerla. Y entonces yo creo que la técnica funciona mucho siempre y cuando soltamos el rol de expertos y nos encontramos con ese afán de ayuda que nos guía a los terapeutas. Lo que haga la persona con nuestra maravillosa técnica eh, es su camino, ¿no? Es su camino. Y eso sí que quisiera dejarles, es decir, que conozcan técnicas, que las puedan usar, que las puedan comprender, que sepan de dónde y para qué, y que se vuelvan expertos en eso, ojalá con el tiempo. Y, pero lo que más quisiera es provocar que reflexionen un poco más sobre este tema. Es básicamente lo que me anima a entusiasmarme con compartir con ustedes este tema tan complejo, ¿no? Uh-huh. Pues con ganas de vernos en Ya, yo el también. Ya. y aprender porque como dices, es algo que desde que nacemos estamos vinculados, ¿no? Y es importante tanto como profesional como persona. Cualquiera es susceptible de aprender y mejorar Uh-huh. y Sí, entender. eso, esa es la palabra yo creo que es comprender para que tú decidas hacia dónde quieres ir, ¿no? Ujú. Sí, sí, comprender. Yo creo que además, fíjate, en la relación terapéutica, si hay alguna exigencia y demanda que tenemos los terapeutas, es esa, comprender. Es decir, fíjate que la didáctica del amor también se reproduce en la didáctica de la relación terapéutica. Tenemos que comprender, tenemos que respetar al otro, tenemos que evitar volverle una cosa, un diagnóstico, un conjunto de síntomas, o peor, un aprendiz de nuestra experticia o del gurú que queremos ser. Es decir, la relación terapéutica es una didáctica muy parecida, muy parecida. Yo creo que a los psicoterapeutas también nos mueve el amor. Lo que pasa es que suena muy cursi decirlo. Ujú. Y en los congresos científicos suena muy, como me decían alguna vez en un congreso científico en el que participé cuando hablé del amor, me decían, pero es que es un poco dramático hablar de relación terapéutica basada en el amor. Y yo le decía, bueno, el problema de que sea dramático no deja que sea existencialmente cierto. Ujú. ¿Sí? Lo dramático es un concepto que lo pone la gente y habrá que chequear culturalmente qué significa. Yo creo que en el fondo es una gran defensa de aceptar que la relación terapéutica es una relación de amor. Pues sí. Uh-huh. Carles, Pues nada, bueno, solo darte, bueno, darte las gracias por este tiempo que nos has ofrecido y tenemos muchísimas ganas de recibirte en Madrid cuando Uh-huh. vengas. Espero que tú también lo disfrutes mucho Seguro. y, y nada, despedirnos, nos vemos en junio.
Nos vemos en junio. Genial. Gracias, ¿ah? Más Gracias. entusiasmada de ir. Gracias a ti.